Del patio de una cárcel federal, dos hombres trazaron el plan para apoderarse de una de las familias mafiosas más antiguas de Estados Unidos. Uno era un veterano asesino. El otro, Joseph Skinny Joey Merlino, era un joven arrogante y sanguinario que sobrevivió a una lluvia de balas en las calles de Filadelfia. Juntos desataron una guerra que convirtió a la ciudad en un campo de batalla de asesinatos y bombas, solo para que él, transformado en vencedor, reinventara las reglas del AMPA. Convertir el delito en un espectáculo. Este es el ascenso y la caída del John Gotti de la avenida Passyunk, un capo que posaba frente a las cámaras en clubes nocturnos, que repartía pavos en acción de gracias y que luego se haría una celebridad en las redes sociales y abriría un restaurante de comida callejera. Con ascendencia italoamericana, el 13 de marzo de 1962 nacía en Filadelfia, Pensilvania, Joseph Salvatore Merlino. Su padre, Salvatore, conocido como Chucky, se asociaba con el futuro jefe de la familia criminal de la ciudad, Nicodemo Little Nicky Scarfo, y fue acusado y posteriormente absuelto de una puñalada que habría gestado junto a su compañero. Mi papá trabajaba en una tienda de mecánica en Armstrong Springs y también fue camarero. Incluso fue dueño de un bar en algún momento. ¿Era el 9M? Bueno, sí creo que era ese. Estoy hablando de los 70, ya sabes, principios de los 80, sí, declaró aquel muchacho en una entrevista posterior, cuando se le preguntó si conocía las actividades delictivas de su progenitor, negando tener conocimiento de la mafia durante su juventud. Lo cierto es que ese último local que mencionó, en Southwark, fue utilizado por su padre y su asociado como cuartel general. También es sobrino de Lawrence Yogi Merlino, integrante de la familia mafiosa de Filadelfia que se convirtió en testigo del gobierno. Por esos tiempos, era un sindicato poderoso y estable que dominaba el crimen organizado citadino y el del sur de Nueva Jersey y Atlantic City. A diferencia de otras asociaciones dedicadas a estos oficios, ellos se caracterizaban por su diplomacia y bajo perfil, evitando guerras internas. Controlaban actividades lucrativas como el préstamo usurario, el juego ilegal, la extorsión a empresas y la infiltración en sindicatos clave, especialmente tras la legalización de los casinos en Atlantic City. Sí, solo contaban con unos 100 hombres hechos y derechos, pero su influencia fue significativa, ganando un asiento en la Comisión Nacional de la Mafia y operando con relativa independencia de Nueva York. Volviendo al niño Joseph Salvatore, se sabe que fue criado en el sur de su urbe natal y en Ventnor City, Nueva Jersey. Y aunque sigue siendo muy evasivo para hablar sobre sus andanzas oscuras, eventualmente admitió haber sido un niño travieso durante su juventud. Solíamos tirarles huevos a los policías. Los agentes primero se reían de nosotros, luego nos llevaban 3 kilómetros lejos y nos hacían caminar de regreso a casa, recordaba con una sonrisa pícara en los labios. Quizá hablaba de Michael Mikey Chang Ciancaglini y su hermano Joseph Joey Chang Ciancaglini Jr., futuros miembros de la familia criminal de Filadelfia y amigos suyos desde que asistían a la escuela primaria St. Thomas Aquinas en el barrio de Point Breeze. La vida lo fue llevando por ese sendero. A él lo llamaban Skinny Joey, debido a su complexión delgada y espigada, un mote que lo acompañaría de por vida. Del mismo modo, le decían así para distinguirlo de un conocido de contextura más robusta al que llamaban Fat Joey, una práctica común en las comunidades italoamericanas. Pues bien, ese niño se convirtió en un adolescente problemático arraigado en la cultura callejera. Lo hizo moviéndose en la órbita del cada vez más notorio Little Nicky Scarfo, a quien, por cierto, no le faltaba mucho tiempo para ascender dentro de su entramado. Sus primeros pasos no fueron grandiosos, sino los clásicos de un aprendiz, el juego clandestino y las apuestas callejeras en los rincones del sur urbano. Allí, entre números ilegales y apuestas murmuradas, se forjaron los cimientos de lo que sería su futuro imperio. Tampoco era difícil que se viera implicado en pequeños robos, hurtos y una conducta desordenada, pues frecuentaba el bar de su padre, ese que estaba vinculado a la mafia y que era el punto de reunión de la banda del jefe y amigo de su padre. Con el paso del tiempo, se ganó la reputación de bandido imprudente y temperamental más que de soldado estructurado del crimen organizado local.
De hecho, en agosto de 1982, el ya veinteañero Merlino y Salvatore Scafidi, hijo del corredor de apuestas Gaetano Scafidi Sr., golpearon y apuñalaron a 2 clientes en el restaurante Lido, en Atlantic City. No era un hombre hecho todavía, pero actuaba como tal, enfrentándose a sus pares y a las autoridades con actos descarados, como peleas públicas y escaramuzas que llamaban cierta atención. Por semejante conducta, 2 años más tarde, él en particular fue declarado culpable de 2 cargos de agresión agravada y por posesión de un arma con fines ilegales. En agosto de ese mismo año, la Comisión de Control de Casinos de Nueva Jersey les prohibió la entrada a los casinos en aquella entidad. Su padre, por su lado, sería asimismo prohibido por la misma comisión solo unos meses antes por sus actividades delictivas. Little Nicky, convertido en jefe de la organización, degradó a su viejo amigo de su puesto de subjefe a soldado debido a su tendencia al alcoholismo. Y en 1988, el señor Chucky fue condenado a 45 años de prisión federal por crimen organizado y tráfico de drogas. Entretanto, en agosto del almanaque siguiente, Skinny Joey fue acusado de robo interestatal y conspiración tras un incidente en el que se sustrajeron $352,000 de un camión de Federal Armored Express 2 años antes. Poco después, Nicky Scarfo Jr., hijo del mandamás de la familia criminal local, quien se encontraba en la cárcel, recibió múltiples disparos en un restaurante italiano en Bella Vista. Fue atacado con una Mac-10, recibiendo 8 impactos que no alcanzaron órganos vitales, por lo que se recuperó rápidamente y fue dado de alta en menos de 2 semanas. Ninguna persona fue acusada por el intento de asesinato. Según la Oficina Federal de Investigaciones, cree que Merlino ordenó el tiroteo para saldar cuentas entre familias y demostrar que el padre de la víctima ya no tenía poder. Con el tiempo, comenzó a rumorearse que se había alineado con una nueva generación emergente, un grupo descontento ante la paranoia asfixiante del hombre que los dirigía, fortalecer su poder en actividades tan ilícitas como lucrativas. Naturalmente, él negó tajantemente cualquier implicación, afirmando que se encontraba en su casa bajo arresto domiciliario la noche del incidente. El incidente no fue un simple ajuste de cuentas, fue el síntoma de una fractura profunda. La vieja guardia, aferrada a un control insular y violento, chocaba con la nueva generación, ávida de una expansión agresiva y despiadada del negocio. Inclusive, se llegó a hablar de una recompensa por su cabeza. Cuando un periodista televisivo le preguntó por eso, tiempo después, él solo respondió: «¡Caramba! ¡Qué bien suena! Dame el $500,000, que yo mismo me disparo». Luego, en enero de 1990, fue declarado culpable y sentenciado a 3 años privado de libertad. Cumplió su condena en la Institución Correccional Federal McKean, donde conoció a Ralph Natal al poco tiempo de encontrarse allí. Era un veterano, pues tenía alrededor de 55 años y cumplía una sentencia de 15 años de prisión por incendio provocado y tráfico de drogas. Su carrera, que incluyó el asesinato de George Finney en 1970 y esquemas de fraude con seguros, lo llevaron a su privación de libertad a principios de la década pasada. Ambos compartieron celda y, según Natal, ambos comenzaron a conspirar para apoderarse de la principal organización mafiosa de la ciudad durante este período. Esta asociación, que combinaba la experiencia del mayor con las conexiones callejeras del menor, sentó las bases de lo que sería la mafia local en próximos años. Tanto así que nombraron a Michael Ciancaglini, Steven Massone, George Borghesi, Gaetano, Tommy Horsehead, Scafidi y Martin Angelina como socios clave y cómplices en el plan. John Stanfa emergió como el nuevo líder de la familia local en 1991, imponiendo una disciplina de vieja escuela, respaldado por las poderosas asociaciones mafiosas de Nueva York. Pero en las calles había quienes se sentían inquietos y, en particular, el joven grupo se rebeló abiertamente contra él. Los jóvenes turcos, como se hacía llamar su banda, atacaron primero con el asesinato de Félix Boquino el 29 de enero próximo. Se trataba de un experimentado soldado de 73 años, leal al nuevo mandamás. Resultó liquidado a tiros en su vehículo cerca de su casa, al sur de la ciudad. Un sicario le disparó 3 o 4 veces.
Esta transgresión, la primera de este tipo en la ciudad en varios años, marcó el inicio de las rivalidades visibles por el poder entre la facción al mando de la organización y los disidentes jóvenes turcos. Convenientemente, Merlino fue liberado de prisión en abril y en un intento por sofocar la intimidación, el jefe lo incorporó oficialmente a él y a su mejor amigo, Michael Ciancaglini, a la familia criminal a finales de verano. Aquel hombre esperaba poder controlar a la banda impertinente y facilitar su eliminación, si esto fuera necesario en algún punto. Si bien este acto diplomático apaciguó las aguas durante varios meses, para el año entrante estalló una guerra abierta entre Stanfa y él. El primero de ellos se adelantó con una campaña de emboscadas, reclutando sicarios como John Vesey para lograr sus propósitos. Uno de los más llamativos ocurrió el 5 de agosto. Merlino sobrevivió a un intento de asesinato. Él y Michael Ciancaglini caminaban por la calle Catherine en el sur de la ciudad cuando dos sicarios leales a su poderoso enemigo les dispararon desde un vehículo en un ataque improvisado. Él recibió 4 impactos en las piernas y glúteos, pero fue hospitalizado y superó el evento. Sin embargo, su amigo no corrió la misma suerte. Murió por un disparo que le perforó el pecho. Luego, el último día de agosto de 1993, Stanfa y su hijo fueron atacados a tiros desde un vehículo en movimiento por la autopista Schuylkill. El primero salió ileso y su hijo sobrevivió a un disparo que recibió en la mandíbula. La guerra no paró ahí y solo 17 días después, un amigo de Joseph Salvatore, que obedecía al nombre de Frank Baldino, fue asesinado a tiros por pistoleros enemigos. Philip Coletti, posteriormente, testificó ante el tribunal que colocó bombas a control remoto debajo del coche de Skinny Joey varias veces, pero que no explotó en ninguna de las ocasiones. El tiempo transcurría y la ciudad se convirtió en un campo de batalla, con ataques con bombas y tiroteos desde autos en movimiento. Mientras tanto, las autoridades federales observaban el caos y, avanzados 2 meses, el propio Merlino fue arrestado por ese organismo de inteligencia, acusado de violar su libertad supervisada y enviado de vuelta a la cárcel. Stanfa, por su parte, fue arrestado en marzo de 1994 por violaciones a la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, condenado un año después y sentenciado a cadena perpetua el siguiente. Su liderazgo, lejos de fortalecerse o de mantenerse tras las rejas, se desmoronó rápidamente. Para mayor ironía, con la mayoría de sus partidarios arrestados, condenados o silenciados, Skinny Joey, liberado en noviembre de 1994, ganó la guerra. Bueno, él y su facción, porque nombró a Ralph Natal, quien ya rozaba los 60 años y que contaba con el respaldo de las poderosas familias de Nueva York, especialmente de los Genovese y los Gambino, como nuevo jefe de la estructura, posicionándose él mismo como subjefe. Durante este periodo inicial, bajo el ala del experimentado delincuente, él se sentía como el poder detrás del poder, una maniobra que le permitió desviar la atención de las fuerzas del orden de su propio control, a la par que respetaba la tradición mafiosa y apaciguaba a la comisión, evitando provocaciones. Él había capitalizado el descontento de las nuevas generaciones, más americanizadas y hastiadas del rígido estilo de sus antecesores. Su liderazgo fue más dinámico y callejero, lo que le aseguró la lealtad de estos jóvenes y los hizo más ágiles. Más allá de estos entretelones, y siguiendo su estilo juvenil, él se hizo famoso como un sujeto extravagante que solía salir de fiesta con un gran séquito. Joey era un fiestero, le gustaba salir, apostar y disfrutar. Sí, diría que le gustaba la buena vida, declaró Ronald Previtt, un colega suyo que más tarde se convirtió en policía y testigo del gobierno. Invitaba a los equipos de televisión a su fiesta anual de Navidad para personas sin hogar y era un habitual en los clubes nocturnos, restaurantes y eventos deportivos. También regaló pavos en acción de gracias en viviendas sociales. Igualmente, fue descrito como una persona cruel y metódica, a pesar de estar obsesionado con su imagen pública. Junto con sus viejos amigos y futuros socios en oficios turbios, era conocido por golpear, robar y provocar peleas en clubes. La arrogancia y agresividad de su facción disuadió a muchos pillos de colaborar con ellos. Tanto así que la prensa lo apodó el John Gotti de la avenida Passyunk, debido a su franqueza ante las cámaras. Y es que, además,
solía hacer grandes apuestas con los corredores y se negaba a pagar cuando perdía. Esta práctica, conocida como engullir, se utilizaba tanto con corredores independientes como con los dominados por la mafia. Durante este tiempo, los dos líderes supervisaron los negocios relacionados con el juego, la usura, la extorsión y el robo de bienes. En particular, operaban extensas redes de apuestas deportivas por teléfono en Filadelfia y Atlantic City, generando cuantiosas ganancias ilícitas. Adicionalmente, imponían un impuesto callejero a otros delincuentes independientes, exigiendo pagos a cambio de protección y permiso para operar en su territorio. Él solía delegar las operaciones diarias a tenientes como Steven Massone, evitando la participación directa, pero manteniendo la tutela de la cadena de mando. La usura, con tasas exorbitantes superiores al 100% anual, complementaba estos ingresos cobrándose mediante intimidación. Pero, si se quiere, la prioridad fue la estabilización. Estaban bajo la constante lupa de las autoridades federales tras los violentos años previos y de verdad querían la cohesión interna. La tempestad había pasado, aunque siempre reventaba un nuevo problema. Siguiendo esta idea, en 1995, Louis Turra, líder de una banda de narcotraficantes local, la 10th and Oregon Crew, fue brutalmente golpeado por sus esbirros, supuestamente por no pagar un impuesto callejero. Enfurecido por la paliza, aquel hombre buscó vengarse. Su padre, Anthony, organizó una reunión en su casa durante la cual ambos, en compañía de varios integrantes de su banda, discutieron la suerte del agresor. 3 años más tarde, Louis Turra aparentemente se ahorcó en una cárcel de la ciudad de Nueva York, esperando su respectivo juicio. Anthony Turra, en una situación no muy distinta de la de su hijo, pues estaba en pleno proceso de juicio por cargos de conspiración para matar a Skinny Joey, fue asesinado a tiros a las afueras de su casa por un hombre armado con un pasamontaña negro. Recibió 2 disparos cuando salía hacia el juzgado federal. Consideramos que esto es un asesinato orquestado por el crimen organizado. Parece un golpe de la propia mafia, dijo el inspector de policía Gerald Kane. Tuvo que pasar un tiempo para saber qué ocurriría con este caso. Lo cierto es que el agresor esquivó más de 2 docenas de intentos de asesinato en los últimos años del siglo. Para su fortuna, era amigo de Steve Gorilla Mondevergin, presidente del club de motociclistas Pagans. Él a veces usaba esa asociación motera para ayudar a resolver disputas en el AMPA y también se sabe que estaba aliado con miembros de la Mafia Negra Junior. Pero tras el arresto de Natale por violación de la libertad condicional en 1998, dirigió oficialmente el entramado, dejando a su viejo asociado en el aire. Tristemente para él, el 28 de junio del año próximo, él mismo fue acusado y detenido sin posibilidad de fianza. Esta vez fue por conspiración para distribuir más de 5 kilogramos de cocaína y otro de uso ilegal de un medio de comunicación relacionado con un delito de narcotráfico. Los cargos fueron posteriormente ampliados para incluir crimen organizado y la orden o aprobación de 3 asesinatos y 2 intentos de homicidio. 6 hombres más fueron llevados a juicio. El caso de la Fiscalía contó con la ayuda de varios de los antiguos colegas de Merlino, quienes se decantaron por cooperar con el gobierno. El propio Natale, sintiéndose traicionado, aceptó hacerlo para escapar de su condena por narcotráfico. Tommy Horsehead, Scafidi y Peter DeCram Caprio acordaron lo mismo poco después. Ron Prebight testificó tras convertirse en informante encubierto varios años antes. Básicamente, había sido el primero. El proceso se convirtió en un espectáculo de testimonios demoledores. Todos declararon que Natal y Skinny Joey iniciaron una guerra de bandas para apoderarse de la familia mafiosa de Filadelfia y que el segundo de ellos cometió varios actos infames durante la década de los 90. Ralph Natal, en particular, fue quien hurgó en esos detalles. Desgranó el papel de su antiguo socio en dirigir grandes fechorías. Su relato se vio reforzado por un arsenal de pruebas, vigilancia de las autoridades federales con fotografías y vídeos de reuniones en clubes sociales, cintas de audio con conversaciones incriminatorias y los testimonios de Ronald Prebight, quien grabó admisiones clave. El resultado de semejante emboscada judicial era previsible. El 20 de julio de 2001, el jurado emitió un veredicto mixto. Merlino fue absuelto de los 3 cargos de asesinato, incluido el de Anthony Turra y los 2 de intento de homicidio.
fue declarado culpable de crimen organizado, incluyendo extorsión, juego ilegal y recepción de propiedad robada. Junto a él, 6 de sus colegas fueron condenados por diversos delitos muy similares a los suyos. A escasos 27 días de finalizar ese calendario, el juez Herbert Hutton le impuso una sentencia de 14 años de prisión. Al escucharla, el sentenciado alcanzó a decir: «Vaya, no está mal, es mejor que la pena de muerte». Un mes después, fue acusado nuevamente en un tribunal federal por el homicidio de Joseph Sodano, casi 5 años atrás, a pesar de que un jurado había considerado el cargo no probado como un acto predicado bajo la ley RICO. Pasó un tiempo para que fuera absuelto de ese evento. Merlino cumplió su condena en la institución correccional federal en Terre Haute, Indiana. Fue liberado de ese centro penitenciario el 15 de marzo de 2011, después de cumplir casi 12 años de su sentencia. Fue transferido a una casa de transición en Florida durante 6 meses y luego estuvo en libertad supervisada hasta 2015. Al menos en apariencia, parecía adaptarse a un cambio hacia una existencia más discreta y alejada de su oscuro pasado. Su ubicación, en el condado de Palm Beach, es una región que históricamente ha atraído a miembros jubilados de familias criminales del noreste, que buscan un respiro de las presiones urbanas y la supervisión federal en territorios tradicionalmente controlados por la mafia. No obstante, el 4 de enero del último año de su libertad supervisada, justo antes de que expiraran las restricciones, el juez Richard Barclay Zurich le impuso una sentencia de 4 meses de la cárcel por violar esos términos al reunirse con figuras amponiles en Florida. Específicamente, no reportó un almuerzo que sostuvo en un restaurante con John Joey Chang Ciancaglini. Él no estaba nada conforme con lo que ocurría. Describió públicamente la acusación de violación presentada tardíamente como un intento de las autoridades de prolongar la supervisión. A pesar de eso, la cumplió en el Centro de Detención Federal en Miami y fue liberado terminando abril. Desde allí quedó libre de cualquier restricción posterior a su liberación tras ganar una apelación en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos. Encontrándose desenjaulado, lo primero que hizo fue mudarse a Boca Ratón, en Florida. En una entrevista concedida posteriormente a George Anastasia, negó cualquier participación actual en fechorías y declaró que su vida como criminal había terminado. «No, ya he visto demasiado y he pasado mucho tiempo confinado. No quiero ser parte de eso. Hay demasiadas ratas», fueron sus palabras en el encuentro. Luego, ya en los últimos meses de 2014, abrió un restaurante en Boca Ratón llamado Merlinos, que ofrecía recetas de su madre. El establecimiento era propiedad de un grupo de inversionistas, pues él tenía prohibido ser dueño de locales que sirvieran alcohol debido a su historial delictivo. En su lugar, trabajó oficialmente allí como anfitrión hasta que cerró un par de años después. Pasados unos meses de esa clausura, y como en los viejos tiempos, la Junta de Control de Juego de Pensilvania le prohibió ingresar a todos los casinos de la entidad. Resulta que él fue una de las 46 personas arrestadas por esos días a lo largo de la costa este bajo una acusación por crimen organizado. Fue detenido en su residencia en Florida y llevado a juicio en la ciudad de Nueva York. Se le imputó por crimen organizado, fraude y juego ilegal. Igualmente, de haber entrado en acuerdos comerciales ilegales con delincuentes de Nueva York que pertenecían a la familia Genovese. También fue señalado de participar en un esquema masivo de fraude médico en Florida, en el que profesionales de la salud prescribían a pacientes productos médicos innecesarios e ineficaces y facturaban a sus compañías de seguros. Pero solo unos días después, fue liberado bajo una fianza de $5 millones. Los otros sujetos acusados en la amplia acusación aceptaron acuerdos favorables y, siguiendo la recomendación de sus abogados, se declararon culpables para obtener cargos reducidos. Él, en particular, sí rechazó cualquier oferta de acuerdo y fue a juicio el 30 de enero de 2018. El proceso concluyó después de 2 semanas de testimonios. Así, justo un mes después, el juez Richard Sullivan declaró un juicio nulo, ya que el jurado no logró un veredicto unánime. Para evitar otro inconveniente de estos y contrariando sus intenciones previas, llegó a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales el 27 de abril. Lo hizo ahora por haber facilitado transacciones de juego ilegal mediante un dispositivo electrónico,
a cambio de que la Fiscalía de los Estados Unidos retirara todos los cargos restantes en su contra y recomendara una sentencia de máximo 16 meses. Por ello, a mediados de octubre fue sentenciado al máximo de 2 años de prisión. Señor Merlino, permítame decirle, basta ya, siga adelante. Yo creo que usted es mejor que esto. Sin duda, ya ha pasado suficiente tiempo en tribunales y cárceles en una sola vida. Reflexione un poco de cara al futuro, le dijo el juez, inmediatamente después de leerle el veredicto. Siguiendo la decisión oficial, 2 años luego, se le concedió la liberación y fue trasladado a una casa de transición para terminar el resto de su condena, recibiendo posteriormente libertad supervisada en el sur de Florida. Desde entonces, ha mantenido una vida relativamente discreta y cómoda allí. Se enfocó en su familia, salud y asuntos legales. Nuevamente, residió en una casa adosada en Boca Ratón, dividiendo su tiempo allí con sus seres queridos y visitando ocasionalmente otros lugares como la costa de Jersey. Fuentes internas señalaron planes reservados para conseguir un empleo, aunque exploró igualmente ideas para abrir un podcast si obtenía financiación adecuada. Para mediados de 2021, completó las restricciones y obtuvo libertad para asociarse sin limitaciones. Tanto así que, en enero de 2023, reapareció en las noticias cuando posó en una fotografía con el expresidente estadounidense Donald Trump. Se encontraban en un campo de golf, propiedad del empresario y político, sonriendo y haciendo ambos el gesto de pulgar hacia arriba. En otoño de ese año comenzó el podcast de apuestas deportivas The Skinny with Joey Merlino, en el que ofrecía pronósticos de fútbol americano semanalmente a través de Spotify. Un año luego, el mundo clandestino de la mafia de Filadelfia retumbó con un rumor explosivo. Resulta que él había sido destituido y despojado de toda autoridad. De acuerdo con el influyente cronista del crimen organizado, Jerry Capeci, este drástico movimiento fue una reacción directa a la vida cada vez más pública del capo. Sus incursiones en podcasts, su actividad constante en redes sociales y sus amistades con celebridades habían traspasado una línea sagrada. Para ellos, sus vínculos con elementos no tradicionales eran una grieta en la cohesión del grupo. La medida coincidió con un cambio generacional en la cúpula, donde figuras más jóvenes o conservadoras, cercanas al exjefe interino Steven Massone y al subjefe George Borghesi, consolidaban su poder. De hecho, habría sido el último de estos dos quien lo reemplazó en la cadena de mando. Semejante afirmación ha sido negada repetidamente por él, tachándola de rumores infundados y propagados por la prensa y sus rivales. Pero sí parece ser cierta. Su expulsión y designación como persona non grata dentro de la Cosa Nostra marca la primera vez que un mandamás de la costa era desterrado sin haber roto el famoso juramento de la omertá. En mi opinión, es un ícono criminal que puede ser mencionado en el mismo contexto que los líderes de la mafia italoamericana más dinámicos, audaces y ambiciosos de todos los tiempos, manifestó Scott Bernstein, otro experto de la Cosa Nostra, sobre Merlino. Sí, estaban deshaciéndose de un ícono, equiparable con los más grandes del oficio, pero iniciándose 2025, él abrió las puertas de un nuevo capítulo completamente legal en su vida con Skinny Joey's Cheesesteaks. Ubicado en el barrio Packer Park de Filadelfia, el restaurante se presenta como un homenaje a la comida clásica local, especializado en cheesesteaks con un toque italoamericano. El local, situado cerca de su antiguo territorio, ha generado revuelo no solo por sus deliciosos sándwiches, sino por colaboraciones estridentes como la del rapero Fat Joe. Pero Skinny Joey no se ha limitado solo a la cocina, pues ha tejido una presencia mediática robusta. Además de su podcast, su cuenta de Instagram es un canal activo donde promociona el programa, su restaurante y otros aspectos que considera importantes, atrayendo a miles de seguidores fascinados por su personaje público. Igualmente, ha aparecido en la serie de Netflix Mob War, Filadelfia vs. The Mafia, bromeando al decir que su mayor arrepentimiento es haber descuidado el gimnasio por preparar cheesesteaks. Y así, se puede decir que, a sus 63 años de edad, divide su tiempo entre Boca Ratón, donde posee una casa adosada valorada en $400,000, y Filadelfia, abrazando las redes sociales, apariciones públicas y emprendimientos. El FBI aún lo monitorea.
Por eso, cada vez que le colocan un micrófono enfrente, no titubea en decir «yo ya no estoy en el crimen». Lo dice enérgicamente, enfatizando que su vida ahora gira en torno a los negocios legítimos y a los medios de comunicación. Si la historia de Joseph Salvatore Merlino te ha resultado impactante, entonces aún queda mucho por descubrir. Detrás de su ascenso, sus conflictos y su lucha por el poder, existe un pasado marcado por la violencia que definió a toda una generación. No deberías perderte las 10 muertes más violentas de jefes de la mafia italoamericana, episodios que revelan hasta dónde podía llegar el precio del poder.